Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta sesión de álgebra para quinto año de secundaria. Vamos a abordar el día de hoy el tema de número combinatorio. Empezando con este capítulo, vamos al problema número 1 de la página 16. Nos dice, Edgar quiere formar un equipo con 5 jugadores. Y si se tiene 10 jugadores, ¿de cuántas maneras diferentes puedo formar el equipo? Justamente el operador combinatorio lo que nos permite es justamente calcular la cantidad de combinaciones posibles que hay entre dos números, ¿no? En este caso, entonces vamos a plantear un combinatorio de 10 elementos que vamos a agrupar de 5 en 5, ¿no? Entonces tenemos por método práctico, ¿no? Lo que nos indica es que el número 5 es la cantidad de elementos que vamos a colocar arriba y abajo. Arriba tiene que ir decreciendo a partir del 10, ¿no? 10 por 9 por 8 por 7, ahí van 4. Y con 6 ya tenemos los 5. En la parte inferior del denominador colocamos lo mismo, también 5 elementos, pero partiendo del 5, ¿no? Y en este caso también igual decreciendo. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Simplificamos, 4 y 2 se van, 4 por 2 son 8 y con el 8 de arriba se van, quinta 1, quinta 2, tercia 1 y tercia de aquí me da 2, ¿no? Entonces ya solo nos queda hacer el cálculo de la multiplicación superior, ¿no? 2 por 9 por 7 y por 2. Eso nos daría un resultado de 252, ¿no? Y de esa manera tenemos la clave que es la clave D. Son las 252 las maneras que podemos justamente integrar esos equipos, ¿no? Que son de 5 jugadores teniendo a 10 de ellos. Bien. Para el problema número 2 vemos aquí una ecuación, ¿no? Lo vamos a trabajar justamente de esa manera, ¿no? Tal cual como si fuera una ecuación. Entonces donde este término de aquí, el denominador, lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces y aquí podríamos aplicar la distributiva, ¿no? Entonces nos podría ir quedando de esta manera, ¿no? N factorial al cuadrado de este primer producto que tenemos acá, ¿sí? Menos 15 veces n factorial. Y eso sería igual a la distributiva de aquí, ¿no? Cuando esto va a pasar a multiplicar, el 100 va a multiplicar a cada uno de sus términos. Entonces nos quedaría 600, ¿no? 6 por 100 más 100 veces n factorial. Es una ecuación cuadrática, entonces lo vamos a resolver pasando todo para el lado, en este caso izquierdo. Nos quedaría n factorial al cuadrado menos 15 veces n factorial, y aquí tengo 100 veces n factorial que va a pasar a restar. Entonces me quedaría menos 115 n factorial. Y el 600 también pasa a restar, perdón, aquí. Sería menos 600 igual a 0. Desde ahora debo buscar dos números, ¿no? Que multiplicados den 600 y que entre ellos se puedan sumar o se puedan restar por el signo, y que me dé 115. En este caso, para n factorial al cuadrado, solo digo n factorial por n factorial. Ambos me dan n factorial al cuadrado, ¿no? Y aquí los números elegidos serían 120 por 5, dándole el negativo al 120 para de esta manera poder obtener el menos 115. Verificamos el producto, o bueno, la suma de los productos, y creo que sí obtenemos menos 115. Entonces de esa manera nos estaría quedando la siguiente figura. Sería quedando n factorial menos 120 multiplicado por n factorial más 5 igual a 0. Donde obtenemos, ¿no?, que este primer factor puede ser 0 o el segundo factor puede ser 0. En este caso, este factor no lo vamos a analizar, porque nos quedaría que n factorial, ¿no? Nos quedaría n factorial igual a menos 5. Y esto de acá, evidentemente, no tiene una manera de solucionarlo, ¿no? Porque no hay ningún número que yo le saque el factorial y me dé menos 5. Entonces, el único caso que voy a analizar es n factorial menos 120 igual a 0, ¿no? Donde obtenemos que n factorial es igual a 120. Y el único número, ¿no?, cuyo factorial me sale 120 es 5. De esa manera calculamos n. En este caso nos quedamos con la clave A. Bien,
Entonces, en esta ecuación, como le digo, incluso podríamos haber hecho un cambio de variable, ¿no? Donde tal vez podríamos haber dicho que n factorial, por ejemplo, es x. Y trabajar con x, ¿no? Toda la expresión acá en vez de n factorial x. Y al final nos iba a salir, ¿no? Que x es igual a 120. Y podríamos ahí luego al final ya reemplazar, ¿no? Que n factorial es igual a 120 y n te iba a salir 5. Sin embargo, no lo vi necesario en esta ocasión porque creo que no, el factor, ¿no? N factorial no es muy complejo, ¿no? Así que decidí mantenerlo de esa manera. Y bueno, obtuvimos una clave, así que no hay problema. Bien. Bien, continuamos entonces a la pregunta número 3. Me dice, ¿de cuántas maneras diferentes podemos ir de la ciudad A a la ciudad C, pero pasando por B? O sea, aquí tiene que ir en este sentido, ¿no? Y dice, si se tiene el siguiente mapa de caminos. Bueno, ese es el mapa de caminos que tenemos. Entonces acá yo primero voy a proceder a eliminar tanto este camino de arriba, porque este camino me dirige de A hacia, bueno, hacia una intersección entre B y C, pero yo quiero que pase por B, entonces esto no me sirve, ¿no? Y de igual manera el camino de abajo también lo eliminaría porque no pasa por B, ¿no? Entonces no estaría cumpliendo la condición que me han pedido. Entonces, para contabilizar los caminos que pasan de A hacia B serían 4. Y para contabilizar los caminos que van de B a C, simplemente observaría mi gráfico. Y los caminos que van de B a C serían 3, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de maneras o combinaciones que podemos determinar sería el producto de esas 4 por 3, 12. ¿Cómo entendemos esta situación de manera lógica, ¿no? Es de esta situación, ¿no? Si tú vas por este primer camino, entonces se te abren 3 opciones. 1, 2, 3, ¿no? Que serían las opciones para ese camino. Ya vas 3, pero cuando vas por el segundo camino, igual se te abren las 3 opciones. Entonces ahí van 3 más, ¿no? De las 3 que tenía, 3 más van 6. Lo mismo con este, ¿no? Se te abren 3 caminos más. Y lo mismo cuando vas por aquí, se te hablan 3 opciones más. Entonces, como por cada uno de estos caminos se me están abriendo 3 opciones, entonces la solución sería 3 por 4, que son 12. ¿Sí? Eso porque hay muchas veces los alumnos me indican, ¿no? Pero ¿por qué se multiplica y por qué no se suma, ¿no? También otra manera de entenderlo un poquito de manera más sencilla, es decir que yo voy de A a B y de B a C, ¿no? Entender que el operador y, en este caso, cuando lo transformamos a la semántica matemática, significa una multiplicación. Entonces, como vas de A a B, que son 4, y de B a C, que son 3, entonces 3 por 4, que son 12. Es otra manera también muy lógica de entender por qué se tienen que multiplicar. Bien, una vez abordado eso, creo que es algo también que ya se encuentra en su conocimiento. Vamos al siguiente ejercicio, problema número 4. Me dice, en el palo de señales de un barco se puede izar 3 banderas rojas. Se puede izar 3 banderas rojas, 2 azules y 4 verdes. ¿Cuántas señales distintas pueden indicarse en la colocación de las 9 banderas? Bien, en este caso, pues, es importante que yo vea esto, ¿no? Que tengo 3 banderas rojas, 2 azules y 4 verdes. ¿Por qué es importante esa información? Porque al yo poder hacer justamente arreglos, ¿no? Diferentes, debo tener en consideración justamente las repeticiones que me encuentro en los elementos. Eso es algo que vamos a trabajar en la sesión teórica, o que ya hemos trabajado para la publicación de este video. Y esto de acá se resuelve con lo que llamamos permutación con repeticiones, ¿no? O sea, vamos a ordenar justamente elementos, pero son elementos que están repetidos, ¿no? Como en este caso, 3 rojas, 2 azules y 4 verdes. Entonces no es un ordenamiento sencillo, no solo es una permutación, sino que es una permutación pero con repeticiones. La nomenclatura para la permutación con repeticiones son indicar primero la cantidad de elementos totales que tengo. Y luego de ello hacer un énfasis en las repeticiones que tenemos. Por ejemplo, aquí pongo justamente que tengo 3 elementos repetidos, luego tengo 2 elementos repetidos y por último tengo 4 elementos repetidos. Bien, y de esa manera entonces es la nomenclatura de este operador. ¿Cómo se resuelve? Bueno, más sencillo todavía. Se pone el factorial arriba, ¿no? de la cantidad de elementos totales. Y se divide por el producto de los factoriales de los elementos repetidos. En este caso, entonces, 3 factorial, ¿no? Por este de aquí, 3 factorial
Me faltaría el 2 factorial y el 4 factorial. Lo resolvemos un poco como a la mala, ¿no? Tengo que resolver el factorial. 9 por 7, 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Y en 4 me voy a detener porque encuentro que en la parte inferior justamente tengo un 4 factorial. Entonces eso lo puedo aprovechar. Bueno, puedo también resolver ya estos factoriales que son sencillos. El 3 factorial es 1 por 2 por 3, que son 6. El 2 factorial es 1 por 2, que son 2. Y el 4 factorial lo voy a dejar así. Creo que ya sabemos que es 24. Sin embargo, igual me ahorro el proceso simplemente simplificándolos de esta manera. El 6 se va con el 6. Mitad de 2 es 1 y mitad de 8 es 4. Entonces me queda esa expresión que es 9 por 4 por 7 por 5. Si ustedes lo resuelven, tendría que salirles 1260 configuraciones posibles, ¿no? Entonces la clave A. Bien, repito, situación importante, ¿no? Concepto importante de la permutación con repeticiones. Esto también les va a servir bastante en el concepto de probabilidades, ¿no? Y de análisis combinatorio, ¿no? Que es lo que prácticamente estamos haciendo en este problemita. Bien, continuamos. Pregunta número 5. Bueno, vamos a leer primero, ¿no? Nos dice: para brindar servicio de salud a los pobladores de una comunidad afectada por lluvias torrenciales, el Ministerio de Salud ha decidido enviar a dicho lugar un equipo de 10 profesionales de la salud. Si cuenta con 5 médicos, ok, dato importante, tengo mi total, ¿no? O la muestra con la que voy a contar, son de dónde voy a poder escoger, son 5 médicos y 10 enfermeras, ok, 10 enfermeras dispuestos a viajar a esta comunidad. ¿De cuántas maneras podrá conformar el equipo si en cada uno debe de haber por lo menos 3 médicos? Entonces aquí ya tengo que tener cuidado. Voy a formar mis equipos tal cual. Entonces si me dicen como mínimo 3 médicos, entonces van a abrirse varias opciones, pues, ¿no? Porque primera opción es justamente iniciar con lo mínimo, ¿no? Que serían 3 médicos. Y en este caso, para completar el equipo de 10 que se me pide, serían 7 enfermeras. Bien, 3 médicos y 7 enfermeras. O ir a lo siguiente, que son 4 médicos. Y en este caso, para completar el equipo de 6 enfermeras. De 10, ¿no? 6 enfermeras. Y la última opción serían 5 médicos y 5 enfermeras. Creo que debería quedar claro por qué digo la última opción, porque al tener 5 médicos ya estoy trabajando con la cantidad máxima, ¿no? Ya no podría poner otro equipo de 6 médicos y 4 enfermeras, ¿no? Porque no cuento con esa cantidad de médicos. Entonces me quedo con esta opción. Y vamos a justamente convertir esta situación, ¿no? Que hemos formado a una situación matemática, ¿no? Que indicar, ¿no? Que en este caso, esta expresión, la I se convierte en un producto, ¿no? Y se convierte en un producto. Es el razonamiento lógico que vamos a trabajar. Y para escoger a los 3 médicos, justamente si tengo un de 5 médicos y voy a escoger solo 3, entonces sería un combinatorio de 5 en 3. Y para las 7 enfermeras, lo mismo, ¿no? Pero trabajando con la cantidad de enfermeras que tengo, que son 10, y voy a escoger únicamente 7. Esa sería la primera parte, ¿no? En este caso, así como la I se vuelve en multiplicación, ustedes ya deberían saber que el O se vuelve en suma, ¿no? O es algo que vamos a abordar también en la sesión teórica. Luego de esto, los médicos lo mismo, 5 médicos en 4 y por, ¿no? Sería el combinatorio de 10 enfermeras y vamos a escoger solo 6. Entonces las combinaciones posibles, el combinatorio de 10 en 6. O nuevamente es por, y acá igual, combinatorio de 5 en 5 por combinatorio de 10 en 5. Bueno, creo que con los médicos no hay mucho problema, ¿no? Aquí también voy a abordar este concepto, ¿no? Que el combinatorio de 5 en 3 es igual al combinatorio de 5 en 2. ¿Por qué? Porque, bueno, por la propiedad que hemos revisado en la sesión teórica, simplemente indica que este número puede ser el complemento de este número de aquí. ¿Por qué? Porque 3 más 2 me da 5, ¿no? 3 más 2 me da este 5 de arriba. Entonces, se cumple eso en los combinatorios, ¿no? Que podemos cambiarlo a complementarios. Y eso me ayuda bastante acá porque puedo simplificar mi operación, ¿no? Al hacer en vez de 3 elementos, puedo jugar con 2 elementos y sería 5 por 4
entre 1 por 2, ¿no? Entonces lo vamos a cambiar de esa manera. Igual en este caso, en vez de trabajar con 7 elementos, voy a trabajar con 3 porque es su complementario y según la propiedad de los combinatorios es lo mismo. Así que lo vamos a cambiar a 10 por 9 por 8 entre 1 por 2 por 3. Toda esa expresión más... En este caso sería el combinatorio de, si cambio, ¿no?, por el complementario, ya no sería 4, sino que sería 1. Y el combinatorio de 5 en 1 es 5, así que por eso me ahorro bastantes procesos. En el siguiente sería de 10 en 4. Entonces nos quedaría 10 por 9 por 8 por 7 entre 1 por 2 por 3 por 4, por lo que acabamos de mencionar. Igual todo esto más, ¿no? Al tener combinatorio de 5 en 5, ya eso es 1 por propiedad, ¿no? Combinatorio de n en n. Y acá tendríamos, si no podríamos trabajar por complementos, porque el complemento de 5 para 10 es 5, así que no cambia en nada. Así que nos quedamos con eso nada más. 10 por 9 por 8 por 7 por 6, ahí nos quedamos. Y 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Bien, y acá se pone una situación meramente operativa, ¿no? Por ejemplo, 2 por 2 me da 4, puedo eliminar el 4. Tercia 1, tercia 3. Aquí podría trabajar, por ejemplo, 2 por 4 se va con el 8. Tercia 1, tercia 3 igual. Aquí podría trabajar 2 por 5 con el 10. Podría trabajar el cuarta 1, cuarta 2. Tercia 1, tercia 2. Esto es indiferente, ¿eh? Si ustedes también pudieran haber dicho tal vez alguien, ¿no? Ahora que me pongo a pensar, 2 por 4 mejor se va con el 8, ¿no? Y dejo ahí el 10 tranquilo, pero igual vas a tener que simplificar 5. Bueno, es una situación ya que ustedes pueden elegir cómo operar, cómo ir simplificando sus expresiones. Bien, en el caso entonces, en el caso inicial aquí, ¿no? Tendría 5 por 3 por 8 y por 10. Si no me equivoco, me daría 1200. Más, en el otro caso, tendría 5 por 10 por 3 por 7. Y eso debería resultarte 1050. ¿Ven? Verifican igual los cálculos. Puede ser que se esté cometiendo un error, ¿por qué no? Y acá en este caso tendría 1 por 9 por 2 por 2 y por 7. No olvidarse de ningún factor, por favor. Me da 252. Donde el resultado final de esas sumas tendrías que obtener un resultado final de 2502. Entonces son todas esas las maneras que tú podrías formar ese equipo con las condiciones que te han dado. También esta situación, ¿no? Es importante esta situación de acá, que es la de el complemento, ¿sí? Importante concepto para trabajar de una manera un poco más cómoda y sencilla el tema de los combinatorios, ¿sí? Hay una pequeña nota para este problema. Bien, vamos al siguiente problemita. Problema número 6. Y acá también se aborda otro concepto que creo que en algún problema anterior de justamente esa sesión ya lo hemos visto. Sin embargo, ¿por qué no mencionarlo? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo trabajo 5 factorial, yo puedo hacer esto, ¿no? 5 por 4 por 3 por 2 por 1, eso ya lo sé. Pero, por ejemplo, podría indicar que 3 por 2 por 1 es 3 factorial. Entonces, podría dejarlo así. Otro alumno me podría decir, no, profesor, pero también se puede hacer así. 4 por 3 por 2 por 1 es 4 factorial y también podría dejarlo así. Y efectivamente tiene toda la razón del mundo. Entonces, el concepto aquí más bien es importante, es indicar eso, ¿no? Que tú el 5 factorial lo puedes desarrollar, como en este caso, pero también puedes tomar parar, ¿no? Parar tu proceso en el número que tú quieras o que te convenga, mejor dicho. Como en este caso, por ejemplo, estoy parando en el 3 y simplemente a ese número en el que he parado le pongo el factorial. Igual aquí, tal vez por una conveniencia del problema, debo detenerme en el 4 y simplemente al 4 le termino con el factorial.
Entonces, esa situación es muy importante y darnos cuenta también, obviamente, que cada vez se va reduciendo, ¿no? Por ejemplo, de 5 a 4, de 5 a 4 y luego a 3, ¿no? Se reduce en una unidad. Ese concepto es importantísimo para este problema. Vamos a ver cómo lo utilizamos. Bien, me dicen, ¿no? Esta expresión matemática. Y acá hay detalles muy importantes, ¿no? Me doy cuenta, por ejemplo, que n más 1 y n están claramente emparentados, ¿no? Podría decir, por ejemplo, o bueno, me doy cuenta justamente que n es una unidad menor que n más 1. Son lo mismo, pero solo que aquí 1 menos y me da n. Entonces lo que puedo hacer es esto acá. Me quedaría x menos n menos 1 factorial. Y en vez de n más 1 podría poner n más 1 por el que le sigue, que es n, o sea, decreciendo. Y como a mí me conviene detenerme en este número, porque es el número que tengo abajo, entonces a él le coloco el factorial. ¿Y eso para qué? Para que justamente con el n factorial que está acá abajo se pueda simplificar. Bien, entonces estrategia importantísima para ese tipo de problemas. Y acá otra cosa, me doy cuenta acá también que esto y esto son iguales, solo que aquí se le está restando 1, entonces lo podría expresar de esta manera, ¿no? X menos n, todo por x menos n menos 1, y como a mí me conviene detenerme ahí en esa zona, entonces ahí le agrego el factorial. Bien, y de esa manera he logrado justamente que se igualen otros factores que como están arriba y abajo, o numerador y denominador, los puedo eliminar. En la parte superior me ha quedado n más 1 y en la parte inferior me ha quedado x menos n. Esa entonces es mi respuesta y efectivamente encontramos una clave con esa configuración. Bien, pregunta 6 entonces de esa manera, con el concepto que les acabo de presentar. Bien, pregunta 7. Este caso vemos, ¿no? Acá una expresión algebraica un poco más compleja, ¿no? Veo que acá tiene n, n, n y n, entonces podemos llegar a una factorización tal vez. Y en este caso, bueno, sí, no puedo hacer nada, ¿no? Porque es n más 3 factorial. Alguien podría decirme, profesor, pero disminúyalo, ¿no? Como en el caso de arriba. Y yo le diría que tiene toda la razón. Sin embargo, el problema es que del otro lado no encuentro nada similar como para realizar una simplificación, ¿no? No puedo simplificar nada. Entonces, primero tengo que desarrollar esta zona, ¿no? Entonces, vamos a empezar con ello, ¿no? Me quedaría así, ¿no? N a la cuarta más 6n cubo más 11n cuadrado más 6n. Podría factorizar el n justamente como lo estaba mencionando. Entonces me quedaría n cubo del primer término. Del segundo me quedaría 6n cuadrado. Del tercero me quedaría 11 veces n y todo más 6, ¿no? Efectivamente, si realizo mi distributiva, ¿no? Con cada uno de los términos obtengo la expresión original. Así que todo está bien. En este caso vemos una expresión cúbica, ¿no? Un polinomio de grado 3. Y yo creo que ya lo hemos mencionado varias veces en el capítulo anterior también de factorización, que cuando tenemos una expresión de esta figura, lo mejor es aplicar una factorización por divisores binómicos, ¿no? Acá no puedo usar aspa doble ni aspa simple, entonces divisores binómicos. Y claro, ya no hay un n que pueda factorizar, así que divisores binómicos, no puedo hacer otra cosa. En este caso, por aquí vamos a buscar justamente el valor para el que esta expresión se vuelva 0, ¿no? Creo que no está muy complejo, creo que es menos 1. Menos 1 al cubo, más 6 por menos 1 al cuadrado, más 11 por menos 1, todo más 6. En este caso tengo menos 1 al cuadrado 1 por 6 son 6. Y más los 6 que tengo acá van 12. Sin embargo, acá tengo menos 11, entonces me queda 1. Pero como acá hay menos 1 al cubo, que también es menos 1, entonces todo realmente se elimina y efectivamente me queda 0. Por lo tanto, puedo decir que de aquí digo que x igual a menos 1 genera el factor y el factor es x más 1, ¿no? X más 1 es factor. Entonces viene el proceso que ustedes ya conocen, que es el de Ruffini, ¿no? Y demás. Entonces, como ya he encontrado un factor, entonces voy a proceder a
el factor original, ¿no? Este de aquí, dividirlo por este factor. O bueno, en este caso, para ser más específicos, el factor es n igual a menos 1 y el factor es n más 1. Entonces aplicamos Ruffini. Bien, aplicamos Ruffini ahí, ¿no? Aplicamos Ruffini. Ahí más o menos. Tenemos acá, ¿no? N igual a menos 1. Entonces n, bueno, podemos trabajarlo mejor así, ¿no? N más 1 es el factor igual a 0 y n es igual a menos 1. Y acá colocamos los coeficientes, ¿no? Que el del primero es 1, el del segundo es 6, 11 y 6. Entonces colocamos acá, ¿no? 1, 6, 11 y 6. Vamos a un poquito esto de acá, vamos a ponerlo en el medio. El 1 baja, 1 por menos 1 es menos 1. Esto es 5, 5 menos 1 es menos 5. Acá resto que son 6 y 6 por menos 1 son menos 6 y esto nos da 0. Claramente esto es correcto porque justamente hemos encontrado que no es un residuo 0, si no todo estaría mal. Y acá podemos decir que el polinomio cociente, ¿no? El cociente sería, bueno, nuevamente x no, sería n cuadrado más 5n, todo más 6. Y eso está fácil, ¿no? Porque esto es un aspa simple, nn, 2 y 3, y efectivamente cumple, ¿no? Entonces puedo decir que esto de acá también por último es n más 2 por n más 3. Entonces de esa manera hemos logrado pues ya factorizar todo el polinomio, ¿no? Nos queda entonces que esto, toda esta situación de aquí, a ver, vamos a ponerlo un poquito mejor. Todo esto de aquí es n más 1, que es el primer factor que encontramos, por n más 2, por n más 3, que es el último factor los últimos factores que hemos encontrado. Bien, entonces ahora vuelvo a plantear mi ecuación, ¿no? Y digo, n más 3 factorial es igual a n más 1 por n más 2 por n más 3. Y aquí ya tiene mucho más sentido, ¿no? Ahora sí me conviene que esta expresión se quede como n más 3 por n más 2 por n más 1. Ah, perdonen, aquí me falta el factor n, que es el primero que había encontrado al inicio, ¿sí? Entonces, realmente no me voy a tener en n más 1, sino me voy a tener en n factorial. Entonces, me va quedando, aquí también vamos a añadir el n para que no quede suelto eso. Y nos quedaría igual a n más 1 por n más 2 por n más 3 por n. Y ahora sí, ¿no? Simplificamos, 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 simplificamos y simplificamos, simplificamos. Nos queda entonces n factorial igual a n. Bien, eso es una ecuación que ya no voy a entrar en más detalles, ¿no? No voy a entrar en que resolvamos el factorial y demás. Sino que al ser el tema de factorial, trabajar con números naturales, creo que podemos ya definir simplemente cuánto vale n. Y creo que es muy sencillo, ¿no? O sea, al final esto solo cumple para cuando n vale 1, ¿no? Caso de 1 factorial igual a 1. Y para cuando n vale 2, ¿no? En el que 2 factorial es igual a 1 por 2, que es 2. Entonces, esos son los únicos dos casos en los que cumple, ¿no? Porque alguno por ahí tal vez podría pensar 0, pero eso no puede ser porque 0 factorial es 1. Entonces, como estos dos no son iguales, no estaría cumpliendo con mi ecuación que yo he obtenido, ¿no? Entonces, los únicos valores serían n igual a 1 y n igual a 2. Y justamente me indican que sume los valores de n. Entonces, como respuesta final yo daría que 1 más 2, ¿no? 1 más 2, que son los valores que yo he obtenido válidos, y que me daría 3. Entonces, de esa manera calculamos, en este caso, la clave D. Bien, un problema que combina varias situaciones, ¿no? Bueno, aquí creo que lo que llamaba la atención era que venga un tema de factorización, ¿no? De divisores binómicos. Pero bueno, creo que no resalta más que por eso, ¿no? Bien, en el caso de también indicar, ¿no? Que hemos utilizado un concepto de la pregunta 6, que es el de los factoriales, ¿no? Y reduciéndolo hasta donde me convenga. Bien. Entonces vamos con la pregunta 8. Me dice de un grupo de 15 personas, 5 son niños, 6 son niñas y 4 son adultos.
¿no? Y creo que hablamos de lo mismo, ¿no? Hablamos de algo muy similar a la pregunta 7, ¿no? Que se van a formar equipos y agrupaciones, etcétera, ¿no? Entonces yo los invito a resolver ese problemita, ¿no? Con todas las opciones válidas. Y luego de eso, sin más, sumarnos, ¿no? Sumarlos, ¿no? Poner, ¿no? Esta situación o la otra situación o la otra situación y luego de eso sumarlos y operarlos. Es un ejemplo muy parecido a la pregunta 5. Se los dejo como actividad para ustedes. Pregunta 9 dice de cuántas maneras se puede preparar pizza si se tiene 8 ingredientes. Bueno, una pregunta casi idéntica a la pregunta 1, ¿no? Más que cambio de contexto nada más. Pero es lo mismo que la pregunta 1, ¿no? Tengo 8 ingredientes y quiero de 2, ¿no? ¿Cuántas combinaciones posibles hay? Un combinatorio te lo va a resolver, ¿no? Entonces, igual te lo dejo para que tú lo puedas resolver. Pregunta 10, en una camisa hay 7 camisas, bueno, en una tienda, perdón, hay 7 camisas y 5 pantalones que me gustan, decido comprar 3 y 2 pantalones, ¿no? Esto se resuelve muy similar, ¿no? 3 camisas y 2 pantalones. Y creo que esto tú ya puedes entender, ¿no? Que si tienes 7 y voy a escoger 3, ya está, ¿no? El i se vuelve por, y el tema de los pantalones igual, ¿no? Tengo 5 para escoger y 2 para tener. Bueno, es lo mismo, se los dejo igual para que ustedes lo resuelvan. Creo que no cambia nada la figura más que un contexto nada más, ¿no? Pregunta 11 dice, un examen consta de 20 preguntas, ¿de cuántas maneras se puede elegir a 3 de ellas? Lo mismo que la pregunta 1, ¿no? Parece que esta última página más bien ha decrecido en la dificultad, ¿no? Y se los dejo para que ustedes lo puedan revisar. Bueno, la pregunta 12 igual, lo dejaremos tal vez para la sesión presencial y ya nos estaremos viendo. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por esta sesión de número combinatorio. Los dejo dejo este video para que lo puedan revisar. Y adicionalmente indicarle que los ejercicios que quedan pendientes los revisaré en la sesión presencial. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo por esta ocasión.